Todas las lagunas sagradas ellos las convirtieron como en sus santuarios de adoración, de cultura, de hacer las ofrendas. Las ofrendas se le hacen a la Madre Laguna. La mayor ofrenda que hacían las muiscas era que cuando parían los hijos, la placenta se le llevaba y se le entregaba a la Madre Laguna. Entonces se hacía un círculo y cerca a la lagunita se le entregaba, se enterraba esa placentica para que fuera alimento para la Madre Agua. Era para que hubiera más fortaleza, para que la familia estuviera bien, para que hubiera abundancia. Los seres humanos no somos los dueños del agua, no la creamos, nos la dan. ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué haces vos con ella? ¿Qué hacemos los seres con ella? Este es un sitio donde en medio de toda esta maraña urbana de desarrollo y planeación, es lo que queda del agua. Pura o contaminada, no me importa. Es lo que queda del agua. Y por lo tanto, es mi propia esencia, porque soy 95% agua, o 75%, o lo que quiera. O no soy agua si no la reconozco, pero dependo de ella. Soy agua de los montes cristalina. Gota a gota trabajo en las entrañas de las altas nubes para que brote mi bendición. En el vientre y en la boca de cada hoja habito. Corro por la vida presurosa y me disuelvo con tu esencia. Soy tu natal. Soy quien apaga tu sed y la semilla que emana vida. ¿Ves cómo estamos viendo acá el agua cae del cielo? Cae cuando una nube se choca contra otra. ¿Qué siento yo por el agua? Amor. No, respeto. Porque el que no respeta, no ama. El humedal La Conejera se caracteriza porque es uno de los humedales más biodiversos de Bogotá. Todas las especies de mamíferos, de murciélagos que se han detectado por la Universidad de UTCA, no menos de 24 especies en este territorio, algunos migratorios, y las especies y aves tanto establecidas y residentes en este territorio como las migratorias. No menos de 200 especies de aves circulan por este territorio. Por ese motivo, Ramsar le dio una mención al humedal La Conejera por diversidad en aves. Zwei goldene Fische im Ozean, im weiten Meer. Wir, zwei goldene Fische im Meer. Wir, zwei goldene Fische im Ozean,
La Conejera es uno de los cerros tutelares de Suba, muy importante. Es una fuente generadora de agua. De este cerro sale la quebrada La Salitrosa. No es una quebrada que nazca en la superficie, sino que nace subterránea y vierte sus aguas a esa y a muchas otras fuentes de agua que antes existían. Lo que pasa es que ya con el avance pues, de la ciudad y con todo este maltrato que le hemos hecho, digamos, a este cerro, no deja de cumplir su función, pero pues sí ya se encuentra algo más deteriorada. En la quebrada La Salitrosa también encontramos una construcción de más de 20 pisos que le van a hacer en la ronda prácticamente de la quebrada La Salitrosa, y pues también es un elemento que nos afecta muchísimo porque no solamente van a afectar la tierra y toda esa parte de los sedimentos, bueno, la zona aledaña, la ronda a la quebrada La Salitrosa, sino que también allí hay una comunidad muisca que se va a ver afectada porque le están colocando esta gran torre de cemento entre su comunidad y el río, y la quebrada, perdón, que es como la madre de ellos, es como el elemento que los ha mantenido ahí unidos y vivos en torno a ese territorio. Ya vemos que el humedal La Conejera está completamente cercado por urbanizaciones. Entonces ha sido un recorrido muy fructífero en el sentido de que nos ha permitido entender el sentido de la conectividad del territorio. ¿Por qué es importante el cerro? Porque produce las aguas de la quebrada La Salitrosa, que la quebrada La Salitrosa desafortunadamente la vimos en un estado deplorable. La gente que vive alrededor no tiene la conciencia, le está surtiendo sus aguas servidas, todas esas conexiones cerradas se están cayendo a la quebrada. El humedal con toda la vegetación que tiene allí la limpia, y bueno, ya vemos cómo surte sus aguas acá al río. Todo esto es parte de los llamados potreros con vacas que no sirven para nada, sino que son para construir. Todo esto es parte de la conectividad. Soy la madre de la vida y el sustento de tu cuerpo, así como lo es el amor para con el espíritu eterno del universo. ¿Qué pasa contigo, hombre moderno? Actúas como si no necesitaras de mi fluido ni de mi amor. El humedal de La Conejera está en peligro. Debido a la inminente construcción de Reserva Fontanar, hace 30 días hombres y mujeres están acampando en inmediaciones del humedal La Conejera para tratar de impedir la construcción. La comunidad se asoció con artistas, con escritores, mucha juventud de diferentes colectivos, había gente vegana, gente que monta en bicicleta, la gente del común, como dicen, se agrupó, y alrededor de por lo menos unas 80, 60 personas nos tomamos el sitio, de las cuales quedamos alrededor de 30 acampando permanentemente, como en unas 10, 15 carpas, manteníamos ahí efectuando la resistencia. La primera actividad cultural de resistencia del campamento fue una lunada. Una lunada se llevó música, gaiteros. Hay una constructora que quiere construir sobre el humedal. Están vendiendo el humedal, están matando el humedal. Por favor, la gente, apóyenos. Empiezan a venir al campamento de diferentes lugares de Suba, de Bogotá, profesores, nuevos ambientalistas que escucharon el tema de que hay una construcción, y eso fue creciendo como una ola de nieve hasta que llegó a los medios de comunicación. Comienza por el noticiero Noticias 1, que empieza a hacer una serie de reportajes. Ellos hacen 14 reportajes sobre el humedal de La Conejera y esa construcción, y desentraman un poco cómo es el asunto legal. Mientras se grababan estas imágenes. Esta es la prueba de cómo se mete la urbanización. Desde el punto de vista ambiental, y llegaron a varias informaciones. Que en el humedal La Conejera hay reales no hay daño. Para noviembre ya se había hecho la primera borrador de la acción popular, sin embargo, porque en ese momento existía paro judicial, fue hasta el siguiente año que con la ayuda de la personería en cabeza de Ricardo Cañón se pasa a esta acción popular, y la comunidad aledaña, el campamento, lo que hace es coayudar. Llegó incluso a ser tan grande que para decidir qué iba a pasar con la construcción, el alcalde de Bogotá Mayor tuvo que declararse impedido.
Y acá hay un grave error que cometió en su momento Gustavo Petro y fue declararse impedido para hacer el estudio de estas obras, y ahí se politizó este tema. Dentro de esta Junta de Veedurías no se estudió de fondo la invasión. El encargado de definir los lineamientos era el mismo presidente de Colombia, que fue Juan Manuel Santos, nombrando al ministro de Ambiente, que estuvo en el campamento. Él tuvo que ir al campamento, al mismo parque, a entrevistarse con los vecinos y con los líderes, y hacer algunos acuerdos que finalmente no se llevaron a cabo, pero la construcción del edificio se dio y en la actualidad allí habitan personas. En primera instancia, en el 2018, hay un fallo del tribunal en el que se le da la razón al actor, diciendo que sí existió evidentemente una invasión al humedal, al menos en 238 metros cuadrados, pero que sin embargo existe un hecho superado, ya que dentro de la Junta de Veedurías el constructor de forma voluntaria había decidido no intervenir esta zona. El distrito lo que hizo fue apelar esta sentencia. Aún se encuentra en segunda instancia en el Consejo de Estado este proceso y aún no hay un fallo en firme que nos garantice que se va a hacer la restauración, la compensación y el seguimiento a que las obras sí cumplieron con los requerimientos que se habían planteado tanto en la Junta de Veedurías como en el mismo proceso de la acción popular. Es una lucha social muy intensa que puso digamos, contra las cuerdas un poco a la institucionalidad que no sabía qué hacer y que al final resolvió después de 7 meses conceder la licencia para que se terminara la construcción y desalojar el campamento también con el SMAT. ¿Qué le faltó a ese movimiento? ¿Qué le faltó a la comunidad? ¿Qué no preveímos? ¿Qué nos faltó en la prospectiva? Nada. Para defender lo que es de todos, nunca vamos a estar solos. Pero sí tenemos que estar. Esos son los que tienen que estar. Pero para todos, gratitud infinita. Los hombres y mujeres valientes que se levantan en contra de los actos del ego son como guardianes del planeta, quizás ángeles sin miedo a dejar un ejemplo, una buena huella, defendiendo lo que queda de este paraíso mal llamado tierra, porque tiene más agua, aunque sea más de amor la falta. Encontramos un gran ciclo en donde vemos que el agua es el hilo conductor que primero une al territorio y aparte de que une al territorio, nos da la posibilidad de que este territorio también una a sus comunidades en torno a su cuidado y protección. Todo lo que el agua genera en cada uno de los territorios es vida y nosotros pues estamos defendiendo finalmente la vida, que es el agua misma. Hemos podido integrar más de 5 o 6 colectivos, personas naturales de diferentes momentos históricos del humedal. Tenemos personas del campamento, nos acompañamos por la abuela Muisca, a Hichacaca Blanca, que también nos asesora a nivel espiritual y a nivel ancestral en todos los procesos que hacemos. Tenemos colectivos como Encaminarte, Teuco, también trabajamos con los chicos de Chipacuy, que es una escuela de educación popular, y asimismo podría seguir nombrando muchos otros grupos que hacemos parte de la red de la microcuenca La Conejera. Sí, nos unió algo muy importante, el tejer y tramar por la quebrada La Salitrosa. Entonces ese es como nuestro lema, tejiendo y tramando por la quebrada. Pero más que eso, es el cuidado y la protección de ese nacimiento de agua, de esa parte de la quebrada La Salitrosa. Entonces nos une el agua, nos une en ese gran tejido que es un tejido social. El gran espíritu decide, Ata, Bosa y Muisca. Y ahora ahí Chaguaya, Madre Tierra, porque nos da el todo. La comunidad es muy importante, sigue siendo muy importante para la defensa y recuperación y para que los humedales tengan voz. Para ello necesita pues que todas las personas participemos, que pongamos nuestro granito de arena, pues que pongamos nuestra semilla, que es lo que estamos haciendo en estas jornadas de siembra. Y hoy estamos acompañando
uno de los eventos tal vez más importantes que se celebran en estos ecosistemas, que es la celebración del Día del Agua y el canto al agua. Es una forma de expresar desde nuestros sentimientos, desde nuestro querer, el aprecio que le tenemos al agua, a los espacios de naturaleza y a todo lo que a partir de ella se expresa. Somos complemento de agua, el agua nos mantiene vivos, llueve agua, nos bañamos con agua, pero si le cambiamos y le decimos nos bañamos con amor, llueve amor, los humedales están llenos de amor. Yo sí quiero hacerle un llamado a todos los chutas o los jóvenes, ¿no? Para que ellos empiecen a tomar conciencia desde ahora en el cuidado y protección de nuestra madre, sí, el agua, por ser la vida. La madre está pidiendo que se le cuiden sus úteros sagrados, que son los humedales, y los vientres sagrados, que son las lagunas. Entonces todos debemos de cuidar y proteger estos úteros sagrados de nuestra Icahuaya, Madre Tierra, y cuidar la madre, sí, el agua, por ser la vida. Fruta real, chile de alta vibración, la quemazón. En mi vida la sazón, pique febril, el fuego dentro del dragón, cáustico ardor, un rojo chiapulín, medicación, potenciame la visión hasta llorar, un shot de